Chicos, Hola, Analia. hola. Nos vamos a esperar un poquito a ver si se suma alguno más. Somos muy poquitos. Es temprano igual. Ayer pudieron, no, ayer no, antes de ayer, pudieron ir a la facultad a cursar. ¿Presencial fue alguno? Sí, yo sí fui, pero éramos bastante pocos, no llegábamos a ser 10. Sí, eso es lo que va a pasar. Pero bueno, como para que el que pueda ir aprovechándolo, lo pueda aprovechar. Y bueno, por estas clases que faltan y después ir adaptándonos de vuelta a la presencialidad, ojalá así sea. Por el bien de todos, de ustedes, bueno, el nuestro no, pero por el bien de ustedes, porque yo creo que les va a hacer falta y les va a venir bien. Si bien es cómodo estar en una casa a veces, porque bueno, uno tiene que salir, no tiene que prepararse, o no tiene que trasladarse, es más económico capaz, pero bueno, la vida universitaria o el ambiente y el salir y el estar con otros pares, para mí es bueno para ustedes. Así que bueno, Buenas nada. tardes. Hola Mauricio. Así que el que pueda aprovecharlo, mejor. Hoy me parece que ¿Qué vamos a hacer... pasó? ¿Eh? ¿Qué decían? Ahora les voy a tomar un examen. No, me desconecto, estoy a tiempo. No, no, ya te vi, ya tomé lista. No, les decía que ojalá podamos volver, no sé si vos fuiste a la clase presencial, pero bueno, ojalá podamos volver a la presencialidad, que me parece que a ustedes les hace falta, más que a No, yo nosotros. no pude ir, vivo lejos. Sí, sí, a veces incluso hay muchos que se han anotado y que son de otros lados y que ni siquiera alquilaron, porque hay gente que es de Miramar o de Balcarce y alquila departamento y por esto de o sea, de lo virtual no han alquilado, entonces no los podemos obligar a ir a la facultad. Eso es cierto, pero bueno, el que pueda aprovechar está bueno. Eh, Así que bueno, no sé cuántos eran ayer en el Zoom. Eh, bueno, no sé Éramos re si poquitos ayer. los que están presentes ahora quieren prender las cámaras un ratito. Si son poquitos, quedaron poquitos en la cursada porque muchos desaprobaron y muchos no se presentaron ni al parcial ni al recuperatorio. ¿Sí? Calculo que ustedes han aprobado, no sé, bueno, algunos los conozco, otros no. Sí, la aprendería, profe, pero me anda tan mal cuando aprendo. Está bien, no te preocupes. Eh, Algunos, bueno, creo que algunos capaz que le he corregido yo, el recuperatorio, creo yo que los que se van a conectar, la mayoría han aprobado, bueno, los felicito, y lo que yo también les quería preguntar, si a alguno le interesa y quizá también sirva para el resto, es si les costó, ¿qué les costó? Porque hubo muchos desaprobados, muchos que no se presentaron, que creo yo que en la gran mayoría no han llegado quizá a estudiar o no han entendido, y otros que, bueno, los que rindieron recuperatorio y se sacaron 4, por lo menos los que bueno, después van a tener oportunidad de revisarlo y de verlo, por lo menos los que yo corregí estaban flojitos, ¿sí? Muy flojitos. Entonces, no sé, preguntarles si es que no entienden las clases, si no entienden los temas, si no tienen tiempo, si no le dedican tiempo, ¿por qué les costó? Porque sinceramente fue un nivel bastante pobretón en general. Obviamente que los que aprobaron porque sabían y porque lo hicieron bien el parcial o recuperatorio. Obviamente, si están aprobados es porque eso es la nota que merecían. Pero me parece como que en general fue, ya les digo, como una deserción porque ni se presentaron y muchos desaprobados. Pero bueno, como para corregirlo, quizá corregir, no sé, o nosotros, o bueno, hablo por mí, las clases, o hacer hincapié más en otras cuestiones, no sé qué les costó. No sé si alguien quiere, como para mejorar en alguna cosa, si no, bueno, nada, yo mientras esperamos un ratito a ver si alguien más se conecta.
Yo puedo decir mi experiencia de cómo yo arranqué mucho tiempo antes a estudiar, con mucho tiempo, casi un mes. Me parece que si no arrancamos con ese tiempo, no llegás. Y, y que por más que realmente no me parece que las clases sean, yo entiendo lo que van explicando, pero como que hay que hacer resumen de resumen y revisar, porque si no es como que yo particularmente trabajando 8 horas, si no me es imposible. Mm. Pero sí arranco con mucho más tiempo, no sé, yo, con mucho tiempo, arranco con muchísimo tiempo. Por más de que la unidad no se explique, yo la arranco a leer previamente y después con la explicación como que vuelvo sobre lo mismo, porque si O no... lo que no entendiste, o alguna cuestión que no quedó muy clara, capaz que la puedes preguntar o entender de la clase. Pero sí, con las clases solas no basta. Obviamente nosotros en un cuatrimestre tampoco podemos ni explicar todo, o sea, hay cosas que uno las pasa por alto o que uno las da por sabidas, porque si las leen las entienden. Uno hace hincapié en algunas otras cuestiones o en algún ejemplo para, bueno, obviamente por la que ustedes pregunten. Es cierto que es una materia larga y que tienen que dedicarle tiempo, pero imagínense que de acá en adelante le van a tener que dedicar tiempo a la carrera. O sea, los civiles son largos y no son fáciles, parecen fáciles, pero no lo son. Nada, a modo de que para el segundo, o sea, no digo que les haya, o sea, sí, a los que desaprobaron obviamente les fue mal, pero para que intenten buscarle la vuelta para que les vaya un poco mejor y les sea más llevadero todo, porque no sé si son muy poquitos, imagínense que ahora somos 5 o 6, somos, digo yo, 2, 4, 5 cursando y yo. Seguramente se va a tomar oral, y para algunos va a ser mejor porque, bueno, quizá se puedan expresar de otra manera, pero si no entendieron por un escrito en un oral, se van a desenvolver, es más difícil desenvolverse. Imagínense que eran, ahora Lourdes, imagínense que eran 5 preguntas, de las cuales algunos se entregaron en blanco. Entonces, no puede ser que no sepan ninguno de los 5 temas. O sea, hay casos puntuales de cada uno, eso yo lo entiendo. Gabriela seguramente tuvo sus cosas, Bautista tuvo sus tiempos, Mauricio los suyos, pero no puede ser que en general, de no sé de cuántos eran, hayan aprobado tan poquitos, por eso algo falla. Yo creo que la presencialidad va a ayudar a que ustedes también incluso tengan contacto con sus compañeros. Yo no sé si ustedes estudian en grupo, tienen contacto con... Yo lo veo por mi hijo que está también en primer año de la universidad, y claro, tiene amigos, pero amigos virtuales que no le conocen ni la cara. Entonces, eso cuesta también. Pero bueno, vamos a seguir por esta segunda parte, ustedes ya seguramente ya la han empezado a ver, traten de leer, y saben que muchos me han preguntado por WhatsApp, esto no lo entendí, o esto lo entendí así, está bien o está mal, y a los otros profesores también, como para que ustedes, imagínense que es el primer civil, y después hay cosas que ya no las van a repetir. O sea, los profesores de obligaciones no les van a volver a repetir lo que vamos a ver hoy, de por qué hablamos de un hecho jurídico y no de un acto jurídico, o cuáles son los elementos del acto jurídico, o por qué el acto jurídico va a ser nulo. Entonces, esas cuestiones en obligaciones no las van a volver a ver, ¿sí? Entonces, machaquen conceptos, código, y bueno, lean, así les quedan estos conceptos. Bueno, ahí se van sumando. Entonces será temprano. Tenemos a Sofía, Catalina. Ahí tenemos a Catalina. Yo sé que a algunos les ha ido muy bien. Otros no han tenido quizá mucho tiempo, pero también han hecho un gran esfuerzo y les fue bien. Y otros han estudiado poquito. Pero bueno, ya les va a ir mejor. Bien, la unidad que nos toca ver es la unidad 19, ¿sí? Que dice teoría general de los hechos jurídicos. Algunos habrán ido a la playa con este día tan lindo. Va a quedar esta clase grabada, y creo que mías en YouTube hay como 2 clases iguales, más o menos, y que más o menos, ahí sí, ya las escucharon, y van a ver que más o menos repito lo mismo, porque es lo que quiero que aprendan, y bueno, así que si no escuchan esta, escuchen alguna grabada que calculo yo que será lo mismo.
Cuando hablamos de esta teoría general de los hechos jurídicos, no todos los códigos hablan de una manera tan extensa o de un articulado, que si bien ustedes me dirán, bueno, no son tantos los artículos. Tenemos del 257 al 264, ¿sí? Después van a ver que vamos a empezar, o van a empezar ustedes a ver los vicios de este acto jurídico. Van a ver que, va a haber vicios del acto jurídico propiamente dicho y vicios a la voluntad del acto, o sea, al acto voluntario. Esto lo van a ir viendo cuando vean las unidades posteriores. Pero bueno, esta teoría del hecho jurídico no está expresa o no surge de todos los códigos, pero sí nuestro código, al igual que el Código Civil anterior, le da o le permite o establece una serie de articulados que desarrollan esta teoría. ¿Para qué? La importancia de saber qué es un hecho jurídico, un acto jurídico, un simple acto lícito, o la importancia o la finalidad de esta teoría de los hechos y actos jurídicos es determinar qué aspectos de la realidad, ¿sí? qué circunstancias de hecho, esos acontecimientos que nos rodean, qué circunstancias son importantes y son relevantes para el derecho. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquellas circunstancias que le van a interesar al ordenamiento jurídico? ¿Sí? Que le van a interesar a este derecho positivo que nos rige. ¿Sí? Entonces, no todo lo que nos rodea, no todas las circunstancias, los acontecimientos que pasan en el mundo exterior van a ser relevantes para el derecho. ¿Sí? Sin embargo, esto no quiere decir que un mismo hecho puede, en ciertas circunstancias, importarle al ordenamiento jurídico y en otras circunstancias no. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. El primer artículo, que es el 257, se refiere al hecho jurídico. Acá tenemos que hacer una primer diferenciación entre simple hecho, ¿sí? Que puede ser cualquier acontecimiento o cualquier hecho externo, supónganse, no sé, ahora vamos a ver el tema de un rayo, el granizo, un accidente, ¿sí? Cualquier acontecimiento que ocurra, una enfermedad que tenga una persona, cualquier acontecimiento que ocurra en el mundo exterior, ¿sí? En el mundo. Ese hecho simple puede transformarse o puede ser conceptualizado como un hecho jurídico, ¿sí? Cuando, conforme al ordenamiento jurídico, vaya a producir el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica. Fíjense ustedes que acá ya hablamos de, o sea, el efecto va a ser el nacimiento, la modificación o la extinción de ¿qué? De una relación o una situación jurídica. Yo no les voy a explicar qué es una relación o una situación jurídica porque ya lo vieron, ¿sí? Por eso es tan importante machacar y tener claros los conceptos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hecho jurídico, en virtud del 257, es un acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico va a producir estos efectos. ¿Qué efectos? Dar nacimiento u origen, modificar o extinguir alguna relación o situación jurídica. ¿Sí? Como dijimos, si bien todos los hechos pueden llegar a ser, o acontecimientos pueden llegar a ser importantes o relevantes para el ordenamiento jurídico, el hecho positivo no puede abarcar todos y cada uno de los hechos exteriores, ¿sí? Si no sería un caos, es imposible, ¿sí? Entonces, establece un cierto sistema metódico, el código o el derecho positivo, ¿sí? A los efectos de otorgarle en ciertas circunstancias un efecto jurídico. ¿Sí? Entonces, estos hechos que tienen ese efecto jurídico sí van a ser considerados como hechos jurídicos y no simples hechos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dijimos una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad puede ser un acontecimiento o un simple hecho, ¿sí? Una persona que esté enferma. ¿Eso puede tener relevancia jurídica? Puede que no, ¿sí? Pero puede ser que si esa enfermedad me permite a mí reclamar un derecho a pensión, ¿sí? O me permite a mí, como empleado, pedir una licencia por enfermedad en mi trabajo, ahí sí ese hecho jurídico, ese hecho se va a transformar en un hecho jurídico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque va a dar el nacimiento a un derecho de pensión o el nacimiento a un derecho de
tomarme una licencia con goce de sueldo por esta enfermedad, ¿sí? Entonces tiene una consecuencia jurídica. Lo mismo, como van a ver en todos los libros seguramente, la caída de un rayo. Dice, si cae un rayo en un campo, si cae en el medio del campo, ese rayo no tiene ninguna implicancia jurídica, ¿sí? Ahora, si el rayo, que es un hecho de la naturaleza, cae sobre un granero o sobre una casa, sobre un inmueble, en ese caso sí va a tener un efecto jurídico que va a ser el de extinción de ese derecho de dominio o ese derecho de propiedad sobre la cosa, ¿sí? Se extingue un derecho, ¿sí? Una situación jurídica de derecho real sobre esa cosa, o puede también dar nacimiento a un derecho personal que tiene el titular de la cosa de exigir a la compañía de seguro que le pague el inmueble o por el daño provocado por el rayo, ¿sí? Entonces, fíjense como el mismo hecho, lo mismo en el caso de un granizo, ¿sí? Ahora, después de hace unos años, que algunos se acordarán, que cayó esos granizos gigantes y dañaron un montón de autos, en las compañías de seguro se asegura los daños provocados por granizo. Entonces, si el granizo cae en el patio de mi casa, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ahora, si ese granizo cae sobre mi vehículo y le hace unos agujeros, van a nacer ese derecho personal de que yo le pueda reclamar a la compañía aseguradora que cubra esos gastos que provocó ese hecho de la naturaleza. ¿Se entiende la diferencia entre el simple hecho y un hecho jurídico? ¿Sí? Ese hecho jurídico va a tener un efecto jurídico, ya sea el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica. Supónganse, en cuanto a la modificación, el paso del tiempo, ¿sí? El paso del tiempo, o sea, pasa el tiempo y puede no tener ninguna implicancia jurídica, y es un hecho de la naturaleza que el tiempo pase. Ahora, si el tiempo pasa, puede ser que a mí se me prescriba una acción, ¿sí? El derecho a iniciar una determinada acción. Entonces, por el paso del tiempo, ¿sí? Ese es un hecho jurídico que tiene una consecuencia jurídica. O lo mismo el paso del tiempo si una persona adquiere la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, también ahí se le modifica la capacidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? De ser un menor, va a pasar a ser mayor, con lo que implica la mayoría de edad. Entonces, el paso del tiempo como un hecho natural no tiene ninguna importancia, o sí, en el caso de que se modifique, ¿sí? Esa capacidad de las personas, la capacidad jurídica de un menor a un mayor de edad. ¿Se entiende? Sí. Bien, sí. Ay, perdón, no, tengo el micrófono abierto, no me di cuenta, te dije sí. Ah, espera. Perdón. No hay problema. Bueno, entonces, estos son los llamados hechos jurídicos. Estos hechos jurídicos, a su vez, pueden ser de la naturaleza, como estos que venimos hablando, o pueden ser realizados por el hombre. Cuando hablamos de hechos jurídicos humanos, ya no nos referimos a los hechos, sino que vamos a hablar de actos, ¿sí? Entonces, los hechos jurídicos pueden ser naturales de la naturaleza o humanos. Cuando hablamos de hechos jurídicos humanos, ya vamos a hablar de actos, ¿sí? No todavía actos jurídicos, pero sí vamos a hablar de actos, ¿sí? Entonces, una de las diferencias que vamos a ver ahora en estos hechos jurídicos, como dijimos, del 257, estos efectos están determinados por la ley, ¿sí? No los busca la persona. El hecho de que yo pueda pedir una licencia por enfermedad lo determina la ley, no es que es mi voluntad interna, ¿sí? Independientemente de que yo la pida, pero las consecuencias de los hechos jurídicos están determinadas por la ley, ¿sí? Por eso es una característica del hecho jurídico que ahora vamos a ver que es diferente cuando lleguemos a la clasificación de acto jurídico propiamente dicho. Bueno, entonces, otra de las categorías que tenemos y de la cual se refiere el 258, ¿sí? Habla del simple acto lícito. ¿Sí? Acá nos vamos acercando a lo que nosotros queremos y a lo que más nos interesa, que es el acto jurídico propiamente dicho, ¿sí? Que lo vamos a ver en el 259. Este simple acto lícito, ¿sí?
son actos en los cuales los ejecuta las partes, ¿sí? Porque fíjense que hablamos de un acto, ¿sí? Entonces no es un hecho jurídico natural, sino que va a ser humano, ¿sí? Lo va a ejecutar la parte, pero la parte no persigue una finalidad jurídica, aunque la ley pueda otorgarla, ¿sí? Vamos a ver que esta es la diferencia con el acto jurídico. En el simple acto lícito, ¿sí? El efecto jurídico lo va a dar la ley, lo quiera o no lo quiera la parte, ¿sí? El sujeto, ¿sí? No, el sujeto no va a buscar ese efecto jurídico, que va a ser el mismo. Fíjense que habla de adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí? Entonces, tenemos un acto que es celebrado por un humano, por una persona. Es lícito, ¿sí? Y no, o sea, lícito, por eso habla de que no está prohibido por la ley, del cual va a resultar la adquisición, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica, ¿sí? Pero este efecto no es buscado por la parte. Por ejemplo, si yo, para que vean la diferencia después con el acto jurídico. En este caso del simple acto lícito, por ejemplo, supónganse que yo me compro un terreno, ¿sí? Para después edificar mi casa. Pero no quiero ni que se usurpe ese terreno, ni que los perros del barrio se metan en el terreno, o los niños vayan a jugar del barrio a mi terreno. ¿Qué hago yo entonces? ¿Le pongo un cerco o le pongo un alambrado? Sí, pero ¿para qué? Yo lo que busco es eso, que nadie se entrometa en mi terreno. Ahora, para la ley, ese acto jurídico, o sea, ese acto jurídico no, vamos a poner, ese acontecimiento o ese acto de cercarlo o de alambrarlo, para la ley es considerado un acto posesorio, ¿sí? Entonces, esa finalidad no la busca la persona, ¿sí? El sujeto no busca, o sea, realizar un acto posesorio, ¿sí? Distinto es si yo estoy viviendo en un inmueble o comienzo a realizar actos posesorios en un terreno a los efectos de usucapir de acá a 20 años. Eso es diferente, pero si yo me lo compro y le pongo un cerco, porque después voy a construir o llevo mate, o sea, quiero resguardarlo porque me gusta, en ese caso no estoy, o sea, mi finalidad no es mi voluntad interna realizar un acto posesorio, pero sí lo es para la ley, ¿sí? Entonces, ese efecto jurídico se lo da la ley, lo quiera o no el sujeto, ¿sí? El agente no busca ese efecto jurídico. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de que si yo me gusta pintar y pinto un cuadro, ¿sí? Entonces, yo pinto un cuadro. La ley me otorga sobre ese cuadro un derecho intelectual, ¿sí? Yo tengo un derecho intelectual sobre esa obra, pero en realidad yo lo hice porque es un hobby para mí, ¿sí? Un entretenimiento, ¿sí? Pero la ley me otorga esa consecuencia, le otorga a ese acto la consecuencia jurídica, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, que van a ver en los libros, es si una persona, por entretenimiento también, o no, o por una cuestión de alimento, no sé, va y pesca, va a pescar, ¿sí? El hecho de pescar yo lo puedo hacer porque me gusta, por una cuestión de entretenimiento, o porque, bueno, llevo el pescado a mi casa y me lo como, ¿sí? Pero para la ley, este acto, o sea, el hecho de extraer el peso del pescado, en ese caso es un derecho real de dominio por apropiación, ¿sí? Yo no pienso todo eso, yo no voy a pescar para tener un derecho real de dominio por apropiación sobre el producto que estoy pescando, ¿sí? O lo mismo la caza, a veces se va a cazar por una cuestión de entretenimiento, ¿sí? Bueno, que no corresponde muchas veces, pero bueno, supongamos que no está prohibida. Es un derecho real, ¿sí? De dominio sobre esa cosa por apropiación. ¿Se entiende? Entonces, este efecto jurídico en el simple acto lícito lo otorga la ley y no es buscado por las partes. Distinto, como vamos a ver ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? En este caso de los simples actos lícitos, no vamos a hablar de los elementos del acto, porque no es un acto jurídico propiamente dicho, ¿sí? Entonces no va a tener los mismos elementos que va a tener el acto jurídico, no vamos a poder hablar de los vicios del acto jurídico, la eficacia de ese simple acto lícito tampoco se va a hablar de un acto nulo o no, ¿sí?
Y después, bueno, ustedes van a ir viendo, no conmigo, pero cuando vean responsabilidad, cuándo vamos a hablar de responsabilidad civil con respecto a los actos jurídicos, ¿sí? Cuando una persona va a responder por sus actos. Acá van a tener que tener en cuenta, sobre todo, la clasificación de actos lícitos e ilícitos, ¿sí? Vamos a responder si va a haber un derecho o una responsabilidad civil cuando estamos frente a un acto ilícito, ¿sí? Es decir, y que por medio de este acto ilícito tenemos que producir un daño. Van a ver ustedes que tiene que haber un daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. Pero si no hay daño, si todo daño, ya decía el derecho romano, debe repararse, ¿sí? Pero si no hay daño, no vamos a hablar de responsabilidad civil, ¿sí? Ya sea que hablemos de un delito o de un cuasi delito, ¿sí? Como daño y como acto ilícito, ya lo van a ver ustedes, ¿sí? No hablamos de un delito penal, ¿sí? Hablamos de un delito porque se obra con dolo, o de un cuasi delito porque estamos obrando con culpa, ¿sí? Supónganse, no sé, que yo quiero molestar a mi vecino y entonces, o quiero, no sé, sí, molestarlo, por decirlo de alguna manera, agarro una piedra, le tiro la piedra en una ventana y se la rompo, le provoco un daño, eso es una acción dolosa dentro del derecho civil. ¿Por qué? Porque yo quiero provocarle un daño y tiro, o sea, con intención tiro la piedra. Ahora, si estamos jugando, no sé, supónganse, se está jugando a la pelota y no tenemos, o sea, y no prevemos que hay una ventana cerca y negligentemente pateamos la pelota y rompemos la ventana, en ese caso va a haber un daño, vamos a tener que responder, pero ese daño fue, ese obrar fue realizado con culpa, ¿sí? Con negligencia, con imprudencia, pero no con dolo, no es que dijimos pateemos la pelota y rompemos el vidrio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ustedes van a ver, igual lo van a ver en el último punto, esto de la responsabilidad civil, de cuándo la persona va a responder por el daño que provoca a otro. Bien, entonces, el hecho jurídico, el simple acto lícito en el cual hay una consecuencia jurídica, pero que también la otorga la ley, no la busca el sujeto o el agente que interviene, y el acto jurídico propiamente dicho, que antes surgía en el Código Civil, en el artículo 944, es muy parecido, y ahora en el 259, y que nos dice que el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato, fíjense que le agrega esto, ¿sí? Por fin inmediato, la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí? Cuando hablamos de hechos jurídicos, ¿a ustedes qué se les ocurre? Que hay dos hechos jurídicos, que a veces le preguntamos y no se dan cuenta. Dos hechos jurídicos muy importantes, ¿sí? Que son de la naturaleza, o sea, son naturales, pero en los cuales va a participar, por una cuestión obvia, va a participar el hombre, sí va a participar el sujeto, pero que no son actos jurídicos, son hechos jurídicos, ¿sí? En los cuales... Sí. El nacimiento y la muerte, puede ser. Exacto, ¿sí? El nacimiento y la muerte son dos hechos jurídicos importantes para el derecho, ¿sí? Porque trae aparejado un montón de adquisiciones o de derechos o modificaciones, ambos, ¿no? O extinciones de relaciones y situaciones jurídicas, y en los cuales participa el hombre, por cuestiones biológicas, pero que son hechos jurídicos y no actos jurídicos, porque como vamos a ver ahora, el fin inmediato, o sea, no es o sea, yo no busco el nacimiento o la muerte, ¿sí? El fin no es buscado no participa la voluntad humana, ¿sí? Simplemente es de la naturaleza. Bien, entonces, fíjense que en el 259 aparece uno de los elementos del acto jurídico y que es el que lo va a distinguir de ese simple acto lícito, que es ese fin inmediato, ¿sí? Es la causa fin, es la voluntad interna, la voluntad del sujeto de producir la adquisición, modificación o extinción de una relación o situación jurídica. ¿Sí? El simple acto jurídico no hablaba de este fin inmediato. ¿Sí? Entonces, este acto jurídico se presenta como un acto humano o un hecho humano,
¿sí? Por eso hablamos de acto. Voluntario, que ahora vamos a ver que para que sea voluntario, qué requisitos tiene que reunir, ¿sí? Lícito, es decir, cuando hablamos de lícito, como dijimos más o menos recién, este acto lícito no, o sea, no puede ser antijurídico, ¿sí? Cualquier acción u omisión que cause un daño y que no esté justificada va a ser un acto ilícito, ¿sí? Contrario a este acto jurídico lícito, y ese que va a causar o el que va a llevar a la responsabilidad de la cual hablábamos recién. Entonces, lícito, que tiene además la particularidad de tener por fin inmediato, es decir, esta voluntad interna del sujeto, de adquirir, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Muchas veces, a ver, ustedes pueden decir, dicen, bueno, a ver, ¿cuál es un acto jurídico? Hay un montón de actos jurídicos que celebramos todos los días y que uno no lo mira con esta connotación jurídica, ¿sí? A ver, si nosotros vamos a, supónganse, a comprar una camisa, ¿sí? Nosotros no decimos, ay, voy a celebrar un acto jurídico de compraventa de una cosa mueble. No lo pensamos de esa manera, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el fin inmediato exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando realizamos ese acto está protegido por el derecho, ¿sí? Y sabemos que si no cumplimos con determinada obligación, nos va a sancionar el derecho. O sea, yo sé que si me voy a comprar ropa, el vendedor me la tiene que entregar, ¿sí? Me tiene que dar lo que yo compro y lo que yo pido, y que yo a su vez tengo que pagar un precio. Si no me entrega, yo voy a poder exigir el cumplimiento, y si yo no pago, también voy a tener una sanción y van a exigir contra mí el cumplimiento de esa obligación. ¿Se entiende? Entonces, no es que, o sea, diariamente celebramos un montón de actos jurídicos que no pensamos, o sea, no es que cada vez que hacemos un acto decimos, el fin inmediato, sí, es mi voluntad interna de comprar la cosa y pagar un precio, ¿sí? Pero en realidad sabemos que ese acto está protegido por el derecho y que tiene consecuencias jurídicas, ¿sí? Lo mismo es, por ejemplo, no sé, si alquilamos un inmueble o un departamento, tampoco decimos, el fin inmediato es que yo sea la locataria, o sea, sabemos que alguien nos va a dar o sea, alguien nos da la cosa y nosotros tenemos que pagar un precio, ¿sí? Entonces, el acto jurídico no vamos a establecer el fin inmediato pero sí sabemos que está protegido por el derecho, ¿sí? Por eso diariamente celebramos actos jurídicos, ¿sí? Si vamos, no sé, a comer a un restaurante, también estamos celebrando un acto jurídico, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es una relación que van a ver en los libros que habla de los actos jurídicos? Es que está íntimamente relacionada con la autonomía de voluntad, con este principio de la autonomía privada, ¿sí? Las partes o los sujetos o los individuos, en principio, ¿sí? Si es dentro de los límites que establece el derecho, pueden celebrar los actos jurídicos para satisfacer sus intereses propios. ¿Sí? Nosotros podemos comprar la remera que a mí me gusta, la campera que a mí me gusta, ir a comer al restaurante que yo quiero, ¿sí? Entonces, tenemos este ámbito de libertad, que si bien está otorgado también por la Constitución Nacional, fíjense ustedes que van a hablar del artículo 14, el artículo 16, ¿sí? Cuando habla de la igualdad, también está limitado, en virtud del artículo 19, está limitado por donde comienza el derecho del otro, ¿sí? Entonces, si bien la ley nos permite esta autonomía de voluntad, esta autonomía privada, en poder celebrar los actos jurídicos en virtud de nuestros propios intereses, ¿sí? A lo que a nosotros nos convenga, también tenemos las limitaciones que están dadas por el derecho positivo, porque nosotros tenemos una legislación y un ordenamiento jurídico, un derecho positivo, ¿sí? Por esas normas, que en definitiva también son creación humana, o sea que también son creación de este ámbito de libertad, ¿sí? Pero son necesarias para poder regular la vida en sociedad. Entonces, ese derecho positivo, lo cual implica también las normas de orden público, la moral y las buenas costumbres, el derecho de los terceros, ¿sí? El límite nuestro va a estar dado por el derecho del otro, ¿sí? Entonces,
existe esta autonomía de libertad o esta autonomía privada que está íntimamente relacionada a estos actos jurídicos con las limitaciones que establece la ley. Con respecto a los elementos, o sea, qué características, más que elementos tiene, ya más o menos algo lo dijimos, qué características tiene el acto jurídico. Miren ahora. En principio dijimos que era un acto voluntario, ¿sí? Así lo establece el artículo. El 259 dice acto voluntario, ¿sí? Para poder hablar de acto voluntario, nos tenemos que remitir, que ahora lo vamos a ver, al artículo 260, es decir, al artículo que sigue, y para que se configure este acto voluntario, ¿sí? Debe ser, o es necesario que sea ejecutado con discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? Estos tres elementos internos son los que van a configurar, ¿sí?, este acto voluntario. Es decir, para que haya un acto voluntario es necesario que tenga estos tres elementos internos. Después vamos a ver que va a tener un elemento externo, que es la manifestación de voluntad, ¿sí?, la exteriorización de voluntad. Pero para que hablemos de acto voluntario es necesario que estén estos tres elementos internos y que estos tres elementos no estén viciados. La norma dice, o sea, el legislador nos dice que estén sanos, que no estén viciados. ¿Sí? Ahora vamos a ver que si alguno de estos tres elementos, el discernimiento, la intención o la libertad, están viciados, están obstaculizados, ese acto va a ser involuntario. ¿Sí? Por lo tanto, ya no vamos a hablar de un acto jurídico, ¿sí? Porque tiene que ser voluntario, lícito, y que tenga por fin inmediato la adquisición, etc. ¿Sí? Entonces, la primera de las características es la voluntariedad. ¿Y cuándo va a ser voluntario? En virtud del 260, cuando se ha obrado con discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? Estas son preguntas de exámenes orales, así que márquenlo, subrayen, pónganle dibujitos, ¿sí? Porque se les pregunta qué es un acto jurídico y cuáles son las características, o qué elementos tiene un acto voluntario, ¿sí? Para que sea voluntario, qué elementos internos y externos, que ahora lo vamos a ver, tiene que tener el acto, ¿sí? Entonces, discernimiento, intención y libertad. También este acto jurídico tiene que ser lícito, ¿sí? La licitud es otra de las características, que ya lo vimos, si no sería lógico que el ordenamiento jurídico proteja un negocio que sea contrario u opuesto a las disposiciones de ese ordenamiento jurídico, ¿sí? Si es contrario, o sea, alguna prohibición que establece el ordenamiento jurídico, al orden público, a la moral y las buenas costumbres, que daña a un tercero, etcétera, ese acto va a ser antijurídico, es decir, va a ser ilícito, ¿sí? Entonces no vamos a hablar de un acto jurídico voluntario, lícito y que tenga por fin inmediato, ¿sí? Etcétera. Y por último, el último de los caracteres es el fin inmediato, ¿sí? Esta característica que lo distingue del hecho jurídico y del simple acto lícito, ¿sí? Que este fin inmediato no está dado por la ley, sino que es buscado por las partes, es buscado por el agente que celebra el acto jurídico, ¿sí? Entonces, el propósito interno de este sujeto, ¿sí?, la intención o la voluntad, es crear o dar nacimiento, modificar o extinguir una relación o situación jurídica, ¿sí? Supóngase, hoy hablábamos de el nacimiento o la muerte. Si hablamos del casamiento, ¿sí?, contraer nupcias, en ese caso no estamos hablando de un hecho jurídico, estamos hablando de un acto jurídico, ¿sí? La finalidad de las partes, la voluntad de las partes es contraer matrimonios, contraer nupcias, lo cual va a tener una finalidad jurídica porque va a traer o va a acarrear derechos y obligaciones recíprocas de los cónyuges, ¿sí? Entonces, ahí sí estamos en presencia de un acto jurídico voluntario, lícito, ¿sí?, porque no es contrario a derecho, pues nos podemos casar, salvo que esté prohibido en algunas circunstancias, en ese caso no podrá hacerse, y que tiene por fin inmediato, es decir, esa voluntad o esa intención de las partes, es la adquisición o el nacimiento de esta relación jurídica del matrimonio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá?
Bien, el artículo 260 habla específicamente, yo no sé, a ver, esperen, no sé si en el chat hay algún, bueno, en el chat no, en el WhatsApp hay algo que... No. A ver si decían algo, pero no. Bueno, entonces el artículo 260 habla del acto voluntario, propiamente dicho, de este acto, o sea, de la voluntariedad de este acto jurídico, y nos dice lo que yo les acababa de decir, que el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, y acá aparece el cuarto elemento, o el elemento externo, ¿sí? O la condición externa, que es que se manifieste por un hecho exterior, ¿sí? Entonces, esta última parte, después la vamos a relacionar con el artículo 262, ¿sí? La última parte del 260, que dice que se manifieste por un hecho exterior, lo relacionamos con el 262, que nos va a decir cómo puede ser esa manifestación de voluntad, ¿sí? Ahora, cuando lleguemos al 262, vamos a ver las formas en que se puede manifestar esa exteriorización de la voluntad interna del sujeto, ¿sí? Entonces, a contrario sensu de este acto voluntario o de este 260, vamos a tener un acto involuntario si es ejecutado sin discernimiento, intención o libertad. ¿Sí? Si alguno de estos tres elementos internos está obstaculizado, ¿sí? Se falta o se ve viciado o no está sano, vamos a tener un acto involuntario. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué importa si es voluntario o involuntario? Volvemos al tema de la imputabilidad y por ende de la responsabilidad. ¿Sí? Si es involuntario no va a ser imputable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del discernimiento, vamos a ver que el artículo 261, que es el que sigue, nos va a decir cuándo un acto es involuntario por falta de discernimiento. ¿Sí? Entonces, discernimiento, ahora vamos a ver el 261, las causas que obstaculizan al discernimiento. Con respecto a los otros dos elementos internos, la intención y la libertad, las causas que obstaculizan estos dos elementos son los vicios, ¿sí? Los vicios de la voluntad, que lo van a ver en unidades siguientes. Cuando hablamos de error y dolo, que son dos vicios de la voluntad, estos van a afectar la intención, ¿sí? Entonces, en los casos de error y dolo, ya los van a ver, afectan la intención como elemento interno del acto voluntario. ¿Sí? Y la violencia, es decir, o la fuerza e intimidación, que es otro vicio que van a ver ustedes de la voluntad, es la que va a afectar la libertad. ¿Sí? Entonces, estos actos voluntarios tienen que tener discernimiento, intención y libertad para que sea voluntario. Si falta alguno de ellos o está obstaculizado, ¿sí? Estos elementos están viciados, vamos a hablar de un acto involuntario. En el caso del discernimiento, ahora lo vamos a ver en el artículo que sigue, en el 261, cuando va a haber un acto involuntario por falta de discernimiento. Y con respecto a los otros dos elementos, tenemos los vicios de la voluntad, ¿sí? Error y dolo, que son los que van a viciar la intención, y la violencia, fuerza o intimidación, que es el que va a viciar la libertad, ¿sí? Ya van a ver esos vicios, van a ver que están los vicios de la voluntad, ¿sí? Que son estos, y después van a tener vicios del acto jurídico, que van a ser el fraude, la simulación, ¿sí? Van a ser otros, pero eso lo van a ver después. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, bueno, esto van a encontrar las definiciones y los conceptos en los libros, pero es esa madurez intelectual que tiene el sujeto, que tiene el individuo, de poder comprender, ¿sí? el acto que va a celebrar, ese acto jurídico, de poder comprender las consecuencias y los efectos que puede tener el acto. ¿Sí? Es esa madurez intelectual.
¿sí? La persona puede valorar o puede, sí, comprender lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo no conveniente de ese acto, ¿sí? Cuáles son las consecuencias, qué pasa si no cumple, ¿se entiende? Entonces, es esta facultad de poder conocer el acto jurídico que quiere celebrar. Eso es cuando hablamos de discernimiento. La intención, que es el otro de los elementos internos, es el propósito o la voluntad, a ver, el querer que tiene la persona, ese querer interno de poder celebrar de querer celebrar el acto jurídico, de celebrarlo, ¿sí? De actuar, ya sea de un hacer o de un no hacer, ¿sí? Está íntimamente ligado esta intención al discernimiento. Yo comprendo el acto y quiero realizarlo, ¿sí? Y por último, la libertad es la falta de, o sea, es que la persona pueda realizar ese acto jurídico sin ninguna presión externa, sin ninguna coacción que venga del mundo exterior, o sea, de un tercero, ¿sí? Que le impida obrar con libertad, si poder decidir o poder elegir si celebra o no el acto jurídico. ¿Se entienden los tres elementos? Entonces yo tengo la facultad o esta madurez intelectual de poder comprender el acto, la intención de celebrarlo, y no hay ninguna presión externa que me lleve a celebrarlo o no. Supónganse en el caso de el dolo, acá también está viciada en el caso del dolo, como dijimos recién, está viciada la intención. ¿Por qué? Porque yo quiero celebrar, o sea, yo lo comprendo el acto, hay discernimiento, pero yo quiero celebrarlo, pero en realidad lo celebro porque hay un engaño, otro me está engañando para que yo lo haga, ¿sí? Entonces, ahí la intención está viciada, ¿sí? Y si hay una fuerza o intimidación por parte de otro, en ese caso, bueno, la libertad también estaría viciada. ¿Se entiende hasta acá? Los tres elementos internos y cuándo se obstaculizan. Recuerden que esto es, si es oral, se les pregunta seguro, no a todos, pero bueno. Y la última, que es la condición externa, que ahora la vamos a ver cuando veamos el 262, es esta manifestación a través de un hecho exterior, ¿sí? Es razonable para poner, o sea, para poder exteriorizar y, a ver, que la otra persona con la cual estoy celebrando el acto jurídico tome conocimiento de mi voluntad interior, ¿sí? Entonces, esta manifestación de voluntad es una conducta mediante la cual se exterioriza esta voluntad interna de la gente, ¿sí? Van a ver ustedes también que hay distintas teorías sobre esta manifestación de voluntad y que hay discute la doctrina, si en el caso de que la manifestación de voluntad difiera, ¿sí? La exteriorización difiera de mi voluntad interna. ¿Sí? Si yo pienso y quiero una cosa y en realidad exteriorizo otra, ¿cuál prevalece? ¿Sí? Acá pelea la doctrina, o peleaba, para ver cuál prevalecía. Por eso van a ver ustedes que hay una teoría de la voluntad y una teoría de la declaración. Ambas son medio dejadas de lado por nuestro ordenamiento jurídico, ahora las vemos, pero bueno, no, esto no es tan importante. Lo que sí importa es que si bien nuestro ordenamiento jurídico toma esta teoría de la voluntad, ¿sí? Tiene en cuenta, porque fíjense ustedes que hablamos del fin inmediato, o sea, de esa causa fin, de esa voluntad, de esa finalidad que busca el individuo para celebrar el acto jurídico, ¿sí? Entonces, la teoría de la voluntad se adopta en nuestro ordenamiento jurídico, pero que se equilibra, ¿sí? Con otras cuestiones como son, por ejemplo, los principios generales del derecho. Si ustedes vieron, cuando hablaron de buena fe, ¿sí? También van a ver cuando no se permite la simulación ilícita, o en los casos del dolo recíproco, que tampoco está aceptado. O sea, en esos puntos, o el error como vicio de la voluntad. Entonces, en esos supuestos se trata de equilibrar esta teoría de la voluntad pura. ¿Qué dice la teoría de la voluntad? O estas dos teorías. La doctrina clásica dice que la teoría de la voluntad, que tiene que prevalecer la voluntad interna por sobre la voluntad exteriorizada, ¿sí? Entonces,
si yo después, o sea, si yo exteriorizo una voluntad que no era mi querer interno, tiene que ser, la exteriorizada tiene que modificarse. Es decir, yo puedo decir, bueno, no, yo dije esto, pero en realidad me equivoqué, ¿sí? Y es esto otro. Si esto tomado en o sea, de una forma extrema, sería o llevaría a la inseguridad jurídica. Porque imagínense que nadie querría contratar con otro, porque si yo contrato con Gabriela, después Gabriela va a decir, ah, no, pero yo no dije eso. Ah, no, pero yo quería otra cosa. Dije eso, pero en realidad mi voluntad interna era diferente. Entonces sería un caos jurídico, ¿sí? Entonces no puede, se critica esta teoría de la voluntad pura, ¿sí? O extrema. La teoría de la declaración, o sea, en esta teoría de la voluntad se estaría protegiendo a la gente, pero no al destinatario, que nunca sabe cuál es la voluntad real de esa persona, ¿sí? Incluso hasta podría engañar, porque yo digo, sí, te vendo mi botellita, y después digo, no, pero yo no te quería, no te la quería vender, te la prestaba por un ratito nada más, ¿sí? Entonces sería un caos. Y la teoría de la declaración es aquella que, en la cual prima o prevalece la exteriorización de la voluntad, ¿sí? Lo externo, lo que yo manifesté, aunque sea distinto a lo que yo realmente quería. Entonces, en este caso se da vuelta, se protege al destinatario, pero no a la gente, porque puede ser que yo haya incurrido en un error. Supónganse que yo quería contratar, no sé, para mi fiesta de cumpleaños a un cantante y yo digo, bueno, sí, contrato a Catalina González que canta hermoso. Y resulta que me confundo y contrato a una Catalina González, pero que pinta o que, no sé, baila. Y yo no quería que bailen, yo quería que canten. Entonces, ese error, van a ver ustedes, en la persona puede ser una causal de nulidad de ese acto jurídico. Si yo tomo en forma, en forma rigurosa la teoría de la declaración, tendría que decir, bueno, no, yo ya contraté o ya dije sí a Catalina la que baila y me tengo que aguantar a la Catalina la que viene a bailar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya exterioricé esa voluntad, aunque mi querer interno era otro, ¿sí? Entonces, en este caso se estaría beneficiando a uno pero perjudicando al otro. Ambas, tomadas en extremo, ambas teorías son inseguras jurídicamente. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico dice, bueno, sí, tomemos esa voluntad, ese querer interno del sujeto, pero lo matizamos, ¿sí? Equilibramos con otros principios generales del derecho, como esto de el error como vicio de la voluntad, el dolo, pero no el dolo recíproco, en donde ambos nos engañamos, o sea, ya lo van a ver, la buena fe, ¿sí? El principio de buena fe, la equidad, etcétera, ¿sí? Matizamos esa teoría con estos otros principios. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Hasta acá entienden más o menos el hecho jurídico, el simple acto lícito, el acto jurídico propiamente dicho, sus elementos internos, cuándo se obstaculiza la intención, la libertad, qué es más o menos cada elemento, y tenemos el discernimiento, ¿sí? Que decíamos que era esa madurez intelectual que tiene el sujeto para poder comprender el acto jurídico, sus características, sus efectos, etc. El 261 nos habla de los actos involuntarios, ¿sí? Por falta de discernimiento, ¿sí? Acá no hay un vicio. Fíjense que acá lo que va a faltar es esa madurez intelectual, ya sea porque la persona está en un grado de inferioridad porque es menor, ¿sí? por una cuestión de edad, o por una cuestión de alteraciones, de privación de razón, no de alteraciones mentales, sino porque está privado de la razón. Así surgen los tres incisos de este 261. Fíjense que dice, es involuntario por falta de discernimiento, es decir, por falta de madurez intelectual para comprender el acto. El inciso A, el acto de quien al momento de realizarlo esté privado de la razón, ¿sí? Inciso B, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. Y el inciso C, el acto lícito, ¿sí? De la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales, ¿sí? En este caso, fíjense que, bueno, hay tres incisos que no se refieren a vicios de la voluntad,
sino que se refieren a una cuestión de falta de madurez intelectual, de inferioridad frente al resto, 2 en virtud de la minoridad, y 1 en virtud de esta falta de privación de la razón. Cuando hablamos de la minoridad, fíjense que acá el sistema o la ley es rígida, ¿sí? No habla, como veían ustedes cuando hablaban de capacidad, de esta capacidad progresiva. ¿Se acuerdan que ustedes hablaban de acuerdo al grado de madurez suficiente y a la edad del sujeto, o sea, del menor, podrá realizar determinados actos, otros no, si esta capacidad progresiva o este grado de madurez suficiente. Acá la ley es rígida, habla de los 10 años y de los 13. ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque para la ley se considera que, fíjense que habla de actos ilícitos y de actos lícitos. La ley considera que primero aprendemos lo malo, ¿sí? O no es que aprendemos, sino que podemos conocer o podemos detectar, como quien dice, podemos saber qué es lo malo y después podemos comprender lo bueno, es decir, lo lícito, porque son actos jurídicos más complejos, ¿sí? La ley considera que a partir de los 10 años, un menor ya puede comprender la ilicitud de un acto, ¿sí? Esto que decíamos hoy, un menor a partir de los 10 años sabe que si yo arrojo, tiro hacia una piedra contra una ventana, se va a romper, y que si la rompe provoca un daño, y que si provoca un daño alguien va a tener que pagar la ventana. Aunque no sepa quién quizá, igual lo sabe, pero sabe que eso es un acto ilícito, ¿sí? Sabe que eso está mal. Entonces, por eso dice que para los actos ilícitos, ¿sí? La falta de discernimiento es para los menores, ¿sí? Que no hayan cumplido 10 años, ¿sí? Los menores de 10 años ya conocen la ilicitud del acto, ¿sí? A partir de los 10 ya saben que, o sea, a partir de los 10 años ya saben lo que es ilícito. Entonces, a partir de los 10 ya no va a estar obstaculizado el discernimiento, ¿sí? Y con respecto a los actos lícitos, dice la persona menor de edad que no ha cumplido 13, ¿sí? Por eso extiende un poco la edad, porque se dice que los actos lícitos son más complejos de entender y por lo tanto habla de 13 años, ¿sí? En adelante. Supónganse cualquier acto jurídico que pueda realizar el menor. A ver, no va a ir a realizar un contrato de locación, porque de hecho va a ser nulo, porque va a estar, ya van a ver ustedes nulidades, pero va a estar realizado por un menor de edad. Pero sí, por ejemplo, ir a, no sé, subir a un colectivo y pagar un boleto, ¿sí? A partir de los 13, o ir a un kiosco a comprar golosinas, ¿sí? Comprende ese acto jurídico muy básico, pero que si yo me llevo las golosinas tengo que pagar, ¿sí? Entonces es un acto jurídico lícito, más complejo, que si yo, no sé, tiro una cosa por la ventana, sé que se va a romper, ¿sí? Entonces a partir de los 10 años ya conocen esa ilicitud. ¿Se entiende? Bien, entonces, con respecto a la minoridad, es rígido este sistema, no habla de estándares de grado de madurez, sino que dice 10, menores de 10, actos ilícitos, menor de 13, o sea, mayor, ya comprenden los menores de 13 hasta los 13 los actos lícitos, ¿sí? Y con respecto al inciso A, que habla de los privados de razón, dice que tiene que estar privado de razón al momento de la celebración del acto. ¿Sí? Si al momento de la celebración del acto no comprende por esta cuestión de esa privación de razón, que puede ser momentánea, ¿sí? Ese acto va a estar realizado o va a ser involuntario por falta de discernimiento. En este caso, no se requiere que la persona sea ni incapaz, ni tenga capacidad restringida, ¿sí? Acá la ley nada dice, sino que habla de un acto humano ejecutado sin conciencia en el momento de la ejecución del acto. Pónganse que puede ser que tenga una enfermedad mental o no la tenga, o puede ser que sea en virtud de, no sé, supónganse que yo tomé una medicación y bueno, esa medicación que no necesariamente, que era una medicación que yo no sabía que tenía un efecto contraproducente para mi persona, y en ese momento celebro un acto jurídico que no, o sea, y me privo de razón, me desmayo, o no sé, quedo inconsciente, ¿sí? Entonces, esos actos son privados de discernimiento por la falta de privación de razón en ese momento, ¿sí? Ahora, distinto va a ser,
volvemos, ese acto va a ser involuntario, y por lo tanto, lo que no voy a tener, o sea, no se me va a imputar el daño que yo pueda causar con ese acto. Distinto es, ¿sí? Si yo, por ejemplo, o sea, salgo, tomo de más, estoy en un estado de embriaguez y después celebro un acto jurídico. ¿Hay una privación de razón? Sí, pero ahí va a haber una ilicitud, ¿sí? Porque yo, si tomo de más, sé que puedo, o sea, tengo que prever que si después salgo y manejo, supónganse manejando, puedo provocar un daño a otro, puedo chocar, ¿sí? Entonces, no va a ser involuntario ese acto. ¿Por qué? Porque hay una ilicitud si bien el acto yo puedo decir, bueno, pero yo estaba en un estado de embriaguez, sí, pero yo sabía que podía provocar ese daño, ¿sí? Por eso hay que estar al caso concreto. Distinto es esto que yo les digo, tomo una medicación y yo no sabía que me iba a causar este estado de somnolencia o de desmayo, y ahí provocó un acto jurídico, o sea, supónganse choco. Bueno, en ese caso sí hay un acto involuntario, ¿sí? Porque hay un estado de privación de razón momentánea en ese momento que se causó por esta medicación que tomé, pero que no fue negligente. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos bastante bien. A ver. Sí, ya terminamos. Con respecto al 262, era el que dijimos que iba a complementar a ese 260 infine, ¿sí? Que se manifieste por un hecho exterior. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, si no, yo sigo adelante. El 262 se refiere a los actos a las formas, ¿sí? Establece 4 casos o 4 supuestos, que es muy sencillo, de las formas en que se puede manifestar la voluntad interna del sujeto. ¿Sí? Es una conducta, esta exteriorización, mediante la cual yo pongo o exteriorizo mi voluntad interna, ¿sí? Puede consistir en un dicho, vamos a ver que ahora puede ser oral, ¿sí? O en un hecho. Y la norma establece 4 supuestos. Dice, puede exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por ejecución de un hecho material. ¿Sí? Expresión oral, fíjense que que hay algunos supuestos que van a ser más seguros jurídicamente, ¿sí? Van a dar mayor seguridad, y otros van a ser más inseguros porque va a ser más difícil la prueba, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de oral o verbal, en principio podemos decir que es el método o la forma más insegura jurídicamente, porque es la forma que menos vamos a poder probar que la persona o que los sujetos intentaron, o sea, exteriorizaron su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿puede realizarse en forma oral o en forma verbal el acto jurídico? Y esta exteriorización de la voluntad, sí, puede realizarse. ¿Que es la que más falta de seguridad va a dar? Sí. Pero supónganse que yo le digo, no sé, a Lourdes, bueno, sí, yo te vendo mi botellita de agua a 5 pesos, bueno, sí, bueno, mañana tomá, mañana me das la plata. Fue oral, fue verbal el acto jurídico. Le doy la botellita, el otro día me trae los 5 pesos, ya está, ¿sí? O sea, hay determinados actos jurídicos, o vamos a un kiosco y compramos, o bueno, te presto no sé, mi campera hasta mañana, después me la devolvés. Hay actos jurídicos que no se van a realizar por escrito, ¿sí? Entonces, que basta esta forma oral o verbal. Hay otros que para mayor seguridad jurídica, por una cuestión económica, por una cuestión de importancia, por una cuestión de seguridad de prueba, sí necesitamos hacerlos por escrito. Por eso el segundo de los supuestos es por escrito. Acá también, cuando vean forma del acto jurídico, que lo van a ver en alguna unidad posterior, la forma, la unidad 22, van a ver que hay distintas formas y que también, en virtud de la forma que adoptemos, va a tener mayor o menor seguridad jurídica, ¿sí? El instrumento por excelencia más, o sea, con más fuerza o más seguro, es el instrumento público, ¿sí? Ese instrumento que van a ver ustedes, en el cual va a intervenir un tercer sujeto que es un oficial público, por ejemplo, un escribano, ¿sí? Un notario, un oficial público, un juez de paz, etc. Ese va a ser el más seguro. Hay determinados actos jurídicos, que ustedes también lo van a ver, que la ley obliga
que se realicen por instrumento público, ¿sí? Si no los realizamos por instrumento público, bueno, vamos a ver que en algunos casos van a ser nulos, ¿sí? Después tenemos otros instrumentos con menor seguridad, como pueden ser los instrumentos privados, ¿sí? Que son aquellos que van a estar firmados por las partes, firmados y a su vez con firma certificada por escribano público, entonces le damos un poquito más de validez o de veracidad o fecha cierta, ya lo van a ver ustedes, o puede ser por escrito, sin firma, de puño y letra, a máquina, ¿sí? Eso, ya les digo, salvo que la ley exija alguna formalidad, la formalidad también está dentro de este ámbito de autonomía de libertad de las partes. ¿Sí? Yo digo, bueno, sí, con Bautista, bueno, sí, bueno, dejémoslo por escrito, lo hacemos así a mano, firma vos, firmo yo, y listo, y ya está. ¿Sí? Lo podemos hacer, si la ley no exige otra formalidad, sí lo podemos hacer. Ahora, que va a ser tan seguro como si certificamos las firmas, y bueno, no, porque el día de mañana Bautista me va a decir, yo no lo firmé, entonces tendremos que pedir una pericial caligráfica para ver si Bautista firmó, si no firmó, ¿sí? Entonces, la forma escrita también depende si exige o no la ley una forma determinada, y también hay diferentes instrumentos o documentos que podemos utilizar para realizar el acto jurídico de forma escrita. El artículo 262 no habla de ningún tipo de soporte digital, ¿sí? Como sí lo hacen el 287 y el 288, que hablan de todas estas grabaciones, filmaciones, algún método más moderno. Sin embargo, debiera ampliarse también, puede realizarse en esos métodos, ¿sí? Soportes digitales, etcétera, ahora que estamos en la era de la digitalización. Entonces, tenemos la expresión oral o verbal, que ustedes me dirán, bueno, una grabación, sí, lo que pasa es que también está en un soporte digital o en un soporte documental, entonces capaz que una grabación de voz, como está o sea, si nosotros la presentamos en un proceso, va a estar en un soporte documental o en un, no sé, en algún archivo, entonces podríamos decir que no es oral, sino que también es documental, pero bueno, todas estas formas son formas en que la persona o el sujeto va a exteriorizar esa manifestación de voluntad. El tercero de los supuestos habla de signos inequívocos, ¿sí? Estos signos inequívocos son gestos o actitudes que realiza la persona con su cuerpo, físicos, que están dirigidas a otras personas y que permiten lograr certeza respecto a lo que nosotros queremos exteriorizar. Por ejemplo, a ver, si yo les digo, chicos, ¿entendieron? Y ustedes me hacen así, es un signo, o sea, no me hablan, ¿no? Me hacen así con la cabeza, asienten con la cabeza, es un signo inequívoco, ¿sí? Es una actitud o es un gesto físico que realizan con su cuerpo de que ustedes me entienden, ¿sí? Si yo les digo, ¿entendieron? Y me hacen con la cabeza que no, bueno, es lo contrario, que no me entienden. O lo mismo en una asamblea, ¿sí? Si dicen, bueno, vamos a someter a votación este punto del orden del día, y dice, bueno, ¿quién está a favor? ¿Sí? ¿Quién vota a favor de no sé, de que se quede, de que se le renueve la administración a nombre de Paula? Y levantamos la mano, ese es un signo inequívoco de que asentimos o de que estamos dando un voto afirmativo, ¿sí? Entonces, esos son signos inequívocos que pueden ser universales o no, pero bueno, que todos comprendemos que, que ese signo es, o sea, establece una determinada certeza sobre la manifestación de voluntad de las partes. ¿Se entiende? Bien. Y después, por último, habla de un hecho material, que puede ser, por ejemplo, un simple hecho material, como si yo pongo plata en una maquinita expendedora de gaseosa, eso es un signo material, o sea, es un hecho material de que va a salir una gaseosa y que yo la quise comprar, ¿sí? Otro, no sé, si subo al colectivo y le doy plata al chofer, es que yo quiero pagar mi boleto y estoy contratando estoy realizando un contrato de transporte, ¿sí? En uno, una compraventa de una latita de gaseosa, y si yo subo y le doy plata al chofer, bueno, ahora no sé si se pone la tarjetita, pero bueno, supónganse que antes se pagaba, algunos
habrán pagado boleto, se pagaba el boleto y el chofer me daba un boleto, en ese caso yo estaba celebrando un contrato de transporte, ¿sí? Entonces son hechos materiales que manifiestan mi voluntad o exteriorizan mi voluntad de realizar ese acto jurídico, ¿sí? En el artículo 264, ahora vamos a ver el 263, que también me interesa, que es importante, el 264 habla también de una exteriorización tácita de la voluntad, ¿sí? En este caso, la ley presume, ¿sí?, que mediante esta exteriorización tácita de voluntad, la persona manifiesta con certidumbre, ¿sí?, con certeza, su voluntad interna. Por ejemplo, también son actos, ¿no? Son actos por los cuales se puede conocer que, o la ley presume que hay certeza en que la persona quiere manifestar su voluntad interna. Por ejemplo, si hay una persona, o sea, si yo le entrego a mi deudor el pagaré, sí, que me debe, ¿sí? Supónganse que Franco tiene una deuda conmigo y le hice firmar un pagaré. Y si yo se lo entrego, ¿sí?, para que lo rompa, lo tire, haga lo que quiera, en ese caso la ley presume, ¿sí?, que yo que estoy haciendo una remisión de deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy perdonando la deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se la voy a poder ejecutar, porque ya no tengo el título ejecutivo. Entonces, si yo se lo doy, es porque yo estoy haciendo una remisión de deuda. Lo mismo es si yo tengo un negocio y viene el proveedor de mercadería y yo la pongo a la venta y la vendo, ¿sí? La ley presume que yo quise comprar esa mercadería, se la compré al proveedor, ¿sí? Celebré un contrato de compraventa, ¿por qué? Porque o yo compro mercadería y la consumo, ¿sí? Se presume que yo la compré, ¿sí? Quise celebrar esa exteriorización tácita de voluntad, es de mi voluntad interna de comprar esa mercadería, ¿se entiende? O lo mismo, por ejemplo, en el caso de si un heredero vende, transmite o cede sus derechos hereditarios sobre una cosa, si sobre un campo, supónganse. En ese caso, se presume que aceptó la herencia, ¿sí? Porque si yo lo vendo o lo transmito a un tercero es porque acepté que me heredar ese campo, ¿sí? En este caso, yo podría, como son cuestiones presumidas por la ley, yo podría, demostrar en un proceso que esa no fue mi intención, ¿sí? O sea, si bien yo hice una exteriorización tácita, ¿sí?, podría, en el caso de que yo diga, bueno, no, en realidad vendí el campo, o lo transmití, o vendí la cosecha, porque se estaba pudriendo, se estaba echando a perder. Entonces, pero yo en realidad no quise aceptar la herencia. Bueno, tendré que demostrarlo, ¿sí? Pero en principio, esa manifestación tácita se presume de que yo acepté, ¿sí?, la herencia. ¿Se entiende? Son también exteriorizaciones tácitas de voluntad. Esto en virtud del 264. Y por último, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta el cuarto. Ya. Antes de que se nos toque, se nos corte, tenemos el 263, que habla del silencio como manifestación de la voluntad. Esto también quiero que lo lean bien, o sea, que lo sepan, no que lo lean el artículo de memoria, porque también se suele preguntar si el silencio, ¿sí?, opuesto a un acto o a una interrogación, es considerado como una manifestación de voluntad para nuestra legislación. Si ustedes piensan, lo primero que se les ocurre es decir, sí, el que calla otorga, ¿sí? Ese adagio general que uno dice, no dijiste nada, entonces estás asintiendo, estás diciendo que sí. Bueno, para la ley, como principio general, es todo lo contrario, ¿sí? El que calla no otorga, el silencio no implica una manifestación tácita de voluntad, ¿sí?, como estas que decíamos recién, exteriorizaciones tácitas. Bueno, el silencio para nuestra legislación no es una forma de expresión de voluntad, ¿sí? Supónganse que si a mí me llega de una compañía de Movistar, por decir alguna compañía de teléfono, una propaganda, ¿sí?, de una publicidad en donde me dan, no sé, un celular gratis con un abono de 2 pesos, qué sé yo la recibo, eso no quiere decir, yo no digo nada, eso no quiere decir que yo acepté, ¿sí?, que yo acepté comprarme ese teléfono o ese plan, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Ese silencio no implica una exteriorización o una manifestación de mi voluntad.
salvo, ¿sí? O supónganse, sí, cualquier hecho que yo esté obligado, o sea, salvo si las 4 excepciones que establece el 263, que ahí sí el silencio se va a tener como una manifestación tácita de voluntad. ¿Cuáles son estas 4 excepciones? La primera se da cuando el ordenamiento jurídico impone un deber de expedirse, ¿sí? El deber legal de expedirse. Entonces, en principio, no va a ser una manifestación de voluntad de silencio, salvo que la ley me obligue a expedirme. Cuando, por ejemplo, en el caso de un reconocimiento de firma, ¿sí? Si la ley, en los casos de ejecución, en las ejecuciones, en los procesos ejecutivos, cuando el juez nos intima ¿sí? A reconocer esa expresión de voluntad. ¿Por qué? Porque la ley me obliga a expedirme. ¿Ustedes me escuchan bien? Se te cortó recién, profe. Ah, porque me había salido conexión, no sé. Bueno, entonces, salvo que haya una obligación de expedirse, una obligación legal, cuando la ley me obliga a manifestar mi voluntad, ¿sí? En ese caso, el silencio sí se va a tener sí se va a tener porque yo estoy diciendo que sí. Supónganse que me citan en un juicio ejecutivo a reconocer firma. Si yo no voy o no reconozco o niego la firma, o sea, si yo digo que sí, bueno, obviamente no hay silencio, ¿sí? Y si yo digo que no, bueno, ahí o sea, mi manifestación de voluntad es negativa. Pero si yo no digo nada o no concurro, la ley va a tener como que yo firmé ese documento, ¿sí? Se me tiene por cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una obligación de expedirse. Si no, yo tengo que decir que no. Presentarme y decir no es mi firma. Lo mismo en las absoluciones de posiciones, ¿sí? Para las partes de un proceso. O sea, si yo no absuelvo, es decir, no contesto, no me presento a absolver posiciones o no digo nada, ¿sí? La ley me va a tener por absuelto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener por aseverado, porque yo dije que sí a todo lo que se me preguntó, ¿sí? Entonces, ahí hay un deber legal de expedirse. En esos casos, el silencio sí es tomado como manifestación de voluntad. Lo mismo en el caso de que haya un deber contractual de expedirse, ¿sí? Por acuerdo de voluntades de partes. Acá ya no de la ley, sino que las partes dispusieron en su acto jurídico, en su contrato, supónganse, un deber de expedirse en el marco de esas obligaciones. ¿Sí? Supónganse que yo diga, bueno, está bien, yo celebro un contrato con Lorena y al momento, 10 días antes de que ese contrato se venza, ¿sí? O las partes, una u otra, le va a comunicar o le va a solicitar a la otra si quiere o no renovarla. Si pasa un plazo de 5 días, supónganse, y la otra parte no dice nada, se toma como que ese contrato se renueva. ¿Sí? Entonces hay un deber contractual de expedirse. Yo digo, bueno, Lorena, renovamos el contrato, les llega a ella la notificación, pasan 5 días y no dice nada, se toma como que esa manifestación de voluntad fue positiva, ¿sí? Ese silencio fue positivo. Entonces ahí hay un deber contractual de expedirse. Si Lorena no quiere que se renueve, tiene que comunicar que no. No, mira, el contrato no lo vamos a renovar, listo, se extingue. ¿Se entiende? Entonces, las partes son las que establecen la obligación de expedirse. En caso contrario, ese silencio se toma como un sí, ¿sí? Como una manifestación positiva de voluntad. ¿Alguna pregunta? Analía, pero eso tiene que estar especificado en el contrato, ¿no? En el contrato, claro. Sí, sí. En caso de no estar especificado, digamos que no entraría esto en juego. No. A ver, salvo que yo mande una carta documento y diga que en el plazo perentorio de 5 días me comunique si se va a continuar o no el contrato. Ahí ya lo estoy intimando a que me lo diga. Pero si en el contrato dice que las partes, o cuando, qué sé yo, no sé, al momento del vencimiento, las partes, si nada dicen, en un plazo de 10 días luego de vencido, se renueva automáticamente, bueno, si nada dicen, se considera que se renueva. Si no, tengo que decir no lo renuevo, ¿sí? Entonces, ese es el deber contractual. El inciso tercero o la tercera de los supuestos o excepción habla de
uno de los casos, o sea, habla del deber que esté dado por la costumbre legal. ¿Sí? Dice, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, que ya lo dijimos, de la voluntad de las partes, que es esto de, el deber contractual, de los usos y prácticas. Cuando habla de usos y prácticas se refiere a la costumbre legal. Si ustedes ya vieron, cuando hablamos de esa costumbre prater legem, ¿sí? Que vendría a ser como un caso también de, o sea, de un caso legal de expedirse, como de la primera excepción, nada más que por costumbre. Se da generalmente en los ámbitos de derecho internacional, ¿sí? En los contratos de consumo internacionales, en donde a veces se puede establecer esta costumbre legal de expedirse ante un determinado hecho o acto. ¿Sí? Pero ustedes sepan que puede darse por la ley, por las partes, por una costumbre legal, ¿sí? Y el último, o la última de las excepciones, dice, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. En este caso se refiere a las conductas anteriores, ¿sí? Cuando hay un silencio que está condicionado por una conducta anterior. Por ejemplo, se da en las cuestiones en donde hay relaciones así negociales en contratos de duración. A ver, supónganse que yo le proveo mercadería, no sé, a Gabriela, que tiene un negocio, y cada 3 meses yo le llevo una nota, o le hago firmar una nota de que le actualizo el precio, ¿sí? Sí, de que le aumenta el precio y se lo actualizo, ¿sí? Entonces ella firma la nota cada 3 meses. Ahora, si pasan 3 meses, le llevo la mercadería y le cobro más, ¿sí? Porque le actualicé ese precio, pero no le llevé la nota y ella no dice nada, ¿sí? Ese silencio se toma como que ella acepta ese aumento de las mercaderías. ¿Por qué? Porque son conductas anteriores, ¿sí? O sea, son declaraciones precedentes en donde ya se puede tomar como que ese silencio, ella aceptó ese aumento de mercaderías, ¿sí? Se dan en estas relaciones de contratos de duración. Ya el silencio de ella ya está aseverando que ese aumento lo acepta. ¿Por qué? Porque hubo conductas anteriores que si bien fueron por escrito, porque yo le di la nota, pero cada 3 meses yo le actualizaba. Entonces el silencio de ella es considerado como una manifestación de voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tendría que haber dicho, no, mirá, no lo acepto porque me aumentaste. Pero como ella no dijo nada, se considera como que es una manifestación positiva de voluntad ese silencio, porque está relacionado con todas esas conductas anteriores, con esos 3 años que yo le vengo cada 3 meses aumentando y actualizando el precio. ¿Se entiende? Por eso dice una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Sí? Entonces, en ese caso sí, ese silencio es considerado una manifestación de voluntad. Entonces, en estos casos, cuando hay un deber legal, cuando hay un deber contractual, cuando el deber proviene de una costumbre legal, o cuando proviene de hechos anteriores, ¿sí? de declaraciones precedentes, en esos 3 casos el silencio es tomado como un sí, como una manifestación de voluntad. Si no, como regla general, ese silencio, ya sea a un acto o a una interrogación, no es tomado como una manifestación de voluntad, ¿sí? Se suele preguntar esto de si les llega, supónganse, bueno, esto de los teléfonos o una tarjeta de crédito, ¿sí? Si me llega una tarjeta de crédito y yo no la pedí, a ver, si no la uso, la tarjeta de crédito, no tengo por qué pagar nada porque yo no la acepté. Ese silencio no se toma como que yo acepté la tarjeta, salvo que yo la haya pedido, ¿no? Pero si me llega una tarjeta del banco. Ahora, si a mí me llega una tarjeta del banco y yo voy y compro ropa y voy a cenar y la usé, ¿sí? Bueno, ahí tácitamente, en virtud del último de los artículos que veíamos, el 264, por manifestaciones tácitas, yo estoy aceptando esa tarjeta, ¿sí? O sea, no hay un silencio, sí, porque no dije sí la quiero, pero hay manifestaciones tácitas y exteriorizaciones que
hacen pensar que yo quería usar la tarjeta, ¿sí? Bueno, acá terminamos. Fíjense después si falta elementos internos, externos, bueno, ya les digo, el tema de si es oral, se les puede preguntar esto del silencio, o lo mismo en el caso de que se les pregunte alguna pregunta práctica, si es escrito. Yo calculo que los que son tan poquitos que va a ser oral seguramente. No lo sé, pero digo, no sé. No sé cuántos quedaron en realidad. Acá son muy poquitos cursando, pero no sé en realidad cuántos quedaron en la cursada. Y esto de los elementos internos y el elemento externo del acto jurídico, del acto voluntario en realidad, y cuáles son las causas que obstaculizan esos elementos, ¿sí? Eso es lo más importante que quiero que sepan. Lean todo, escuchen la clase, si escuchan mis clases anteriores voy a decir seguramente lo mismo, mándenme WhatsApp si algo no entienden, y si no, bueno, lean y me preguntan, ¿sí? Es más corta me parece esta parte, pero bueno, tienen que, como dice Paula, leer, ¿sí? Así les va bien en este segundo parcial, que siempre estamos como más cansados todos en la segunda parte del año, así que bueno, pilas, así ya pueden aprobar y después descansar. No sé si tienen alguna Analía, ¿te puedo pregunta. hacer una consulta? Sí. ¿Ustedes podrían prepararnos, como hicieron el cuatrimestre pasado, una guía de preguntas para practicar antes del último parcial? Sí, seguro que sí. Okay. Sí, no, eso no hay problema. Incluso si quieren yo les voy haciendo como, ahora no me di cuenta, pero en algunas clases que les daba ya unas preguntas anticipadas Sí. para que ustedes practiquen. Yo, bueno, no sé si Catalina vos estabas al principio, esos 10 minutitos que me conecté antes, que éramos muy poquitos. Lo que yo les preguntaba era si hay algo que les cuesta o que se les complica, o me dicen, no, mira, las clases así, yo prefiero que se dé, no sé, lo más conceptual, o prefiero más ejemplos, o prefiero esto que dice Catalina, que se nos den algunas preguntas para que nosotros tengamos más o menos una idea de cómo se pregunta, o de cómo se va a hacer el parcial, o aunque no lo sea, aunque sea oral, pero que más o menos las preguntas van a ser las mismas, ¿sí? Si es oral, va a ser igual, nada más que orales, verbales. Entonces, esas cuestiones que a ustedes capaz que los ayudan, y yo no me doy cuenta, porque incluso fíjense que bueno, esto del Zoom también es diferente, esas cosas que capaz que a ustedes los ayudan, que nos lo digan, por lo menos a mí, ¿sí? Porque capaz que a ustedes les sirve más. Bueno, no, haceme 3 preguntas antes para que nosotros les leamos el tema. O bueno, no, yo en la clase sinceramente no escucho nada y después escucho 20 veces la clase y ahí entiendo más. No sé, cuestiones que les puedan servir a ustedes para que les sea más fácil también esta segunda parte. No, a mí en lo personal no me resulta difícil, por ejemplo, cuando me pongo a leer el manual, la comprensión, porque está bastante claro, salvo algunas cosas muy puntuales que son un poco más enroscadas, pero, y sobre todo en las clases que siempre nos dan ejemplos, entonces es también más sencillo como poder llevarlo al común, ¿no? Del día y que no quede como si fuera algo lejano, ¿no? Lo que dice el código, lo que dice el texto. Pero lo de las preguntas, a mí por lo menos me sirve mucho como para, qué sé yo, a veces no es lo mismo, lo lees en el código, lo entendés, lo lees en el manual de explicación, lo entendés, y después una pregunta hecha desde otro lado, medio que te descoloca y al final en realidad es lo mismo, es como para ir dando la aplicación, ¿no? De estas cosas. Sí, fíjense que, bueno, no sé qué pensarán ustedes de los parciales, pero no eran difíciles las preguntas. No sé si ha habido alguna que se le complicó mucho. No eran difíciles, pero capaz que la forma de preguntar era lo mismo que si se los preguntan. En un oral capaz que uno le puede decir, no, pero fíjate esto, ¿no? Fíjate esto. Alguno que haya rendido oral con nosotros sabe que damos posibilidad, porque capaz que ustedes lo saben, pero no saben que se les está preguntando eso. En el escrito no se puede, porque bueno, es eso y es eso, no tengo mucha opción de explicarles, pero no eran difíciles las preguntas. Pero bueno, obviamente el que nunca leyó el tema, era imposible contestarlas. O mismo bueno, los casos que nos daban a analizar,
como poder aplicar, ¿no? Todas estas cosas que estamos leyendo a algo real, a algo concreto, y a veces capaz lo terminás entendiendo mejor de esa manera que leyendo la teoría, ¿no? Nada más. Pero bueno, si va a haber una guía, buenísimo, a mí me resirve. Sí, yo eso lo pongo, ahora estaba mirando ahí qué puntos le tengo que dar yo. 25, 6. El tema de las modalidades del acto jurídico y la causa. Bueno, sí, si no yo les preparo, y igual si no antes del parcial seguro que hacemos una guía así larga para que ustedes repasen. Bueno, cualquier cosa me escriben, y si no nos vemos el jueves, y después creo que presencial como el otro martes me toca, así que bueno, en algún momento nos vamos a encontrar. Bueno, chicos, descansen. No Gracias, descansen. profe, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego, profesora. Chao.